Museo del Maíz. Venimos a conocer aquí en la Ciudad de México esta gran obra que es en el Centro Cultural Los Pinos. Antiguamente, hasta recientemente, aquí era la residencia de los presidentes de la República. Y ahora, estaba la Guardia Presidencial. Y aquí estamos ahora, es el Museo del Maíz. Pues para darle mayor fuerza a nuestro recorrido, yo les voy a interpretar unas cancioncitas en lengua náhuatl, ¿no? Una nada más y otra cancioncita en otro lado y así nos vamos siguiendo, ¿no? A ver. Nos tlasotlas pocas ochi, Citlali, Titlalchía, igual que Yitlalesi, de pensara la destía. No indica el agua, ni el agua, ni mis tlasotla, igual que Yitlalesi, de pensara la destía. Igual que Yitlalesi, te pensará la destía. Esta cancioncita es en lengua náhuatl y habla de que el solecito está saliendo por la montaña y alumbra todo el valle y le dice, es una canción de amor, le dice, debes saber que yo te quiero, que yo te amo. Y amo el agua mexicano es cierto que te estoy diciendo que yo te amo, que yo te quiero. Eso es lo que dice la cancioncita. Pues estamos aquí en el Museo del Maíz, miren todas las variedades de maíz que hay en nuestro país. Deben saber que en el Valle de Toluca salió el maíz palomero al mundo, Pero como no sabemos, no lo valoramos, pues mucha gente poco sabe. También salió del maíz cacahuacincle del Valle de Toluca, Y los demás son de todo el país. Pero no van a creer que es maíz en todos lados. Si yo siembro un maízito de Chiapas, lo traigo a mi casa y sale, ¿no? El maíz tiene su tierra, su calor, su temperamento, hasta que hay que hacer una adaptación. Muchas gracias, vamos a pasar a otro lado. Enseñar cómo eran los números, los básicos. Los básicos son C, O, yo lo primero lo digo yo y después y ya lo decimos uno por uno. Se, ome, yei, nawi, macuil, chicuas, chicome, chicuey, chignawi, matlacli. Le puse cancioncita a los números, yo no lo copié, nada de lo que yo hago copio. Eso es mío, ¿no? Entonces ya vamos a comenzar. Se, ome, yei, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicue, chignawi y matlacli. Entonces, yo con lo que hago con los niños es repetirlo una y otra vez para que los niños lo memoricen. Se, ome, yei, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicue, chignawi, matlacli. Se, ome, yei, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicue, chignawi, matlacli. Se va más rápido. Cuando los niños ya lo ensayan muchas veces, se lo aprenden fácilmente. Ya se lo aprendió, ¿verdad? A ver, un ejercicio más. Se, ome, yei, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicue, chignawi, matlacli. ¿Listo? Y terminamos acá. ¿Listo? Listo, ya, es suficiente. Mazorcas, más de 100.000 granos de maíz contra los transgénicos. Estas mazorcas fueron hechas con técnicas cerámicas tradicionales: torneado, moldeado, texturado, uso de enjobes y pigmentos, quemas de baja y de alta altura. Son 500 mazorcas que representan la variedad
según el mito, Quetzalcóatl, al darse cuenta que se había creado el ser humano, no tenía que comer. Andaba por los montes y encontró una hormiguita, iba caminando la hormiguita con su maicito y le preguntó, ¿de dónde sacas esto? Y no le quería decir, y entonces quedó vigilando por dónde entrar y por dónde salía hasta que se convirtió también en una hormiga roja. Y bajaron al inframundo, al Mictlán, y ahí ya se robó. Y salió y enseñó la forma de hacer masa, y desde entonces comemos maíz. Ese es el mito, pero hay muchísimos más mitos en relación al maíz. Simpli es maíz tierno, pluri, maíz puro. Y mucho de lo que comemos en nuestra patria es pues el maíz, todo está hecho. Taco viene de la palabra tlaco, que significa la mitad. Los españoles no pudieron decir, no quisieron, y dije, en vez de decir taco, tlaco, taco, hasta que se terminó el taco. El que más o menos conservó su nombre fue tlacoyo, lo que significa que se abre, y a la mitad se le pone lo que ustedes quieren. Y si revisamos atole, totopos, hay una variedad enorme de plantas, comidas, sabores del maíz. Pues este recorrido ojalá que les sirva a todos, ¿no? La